Mirad lo que estoy haciendo y me están pagando por ello. Os dejo en la cajita de la descripción esas aplicaciones que te pagan por andar. WeWare y Macadam. También te dejo el código de patrocinio para que te sea más fácil el inicio con esas aplicaciones. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos al mejor estadio del mundo, al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy martes 24 de octubre del 2023 comenzamos la vuelta y hoy juega el mejor equipo del mundo. Hoy juega el Real Madrid. Vente conmigo. Ayer vimos un momento emocionante, vimos cómo colocaban las primeras lamas que conectan con la parte de la fachada sur y la esquina de la Torre B. Lo que puedo decir es que de momento han colocado 3, han conectado la fachada con la esquina de la torre, pero aún no han colocado más lamas. Por lo tanto, estaremos atentos a ver si colocan e instalan más en esa zona o hasta incluso en cualquier otra zona. Aquí volvemos a tener otra vez la grúa del elenco de Aguilar en la esquina de la Torre B. Ya sabéis que ha estado pues trabajando en la parte del fondo norte, ha estado trabajando en la esquina de la Torre C, Torre D y también en la zona de Concha Espina, aquí en el fondo sur. Ahora vuelve a estar en este lugar para depositar, como estamos viendo ahora mismo en pantalla, ese material que todavía tienen que instalar en la zona del Skywalk o Paseo 360 grados, aquí en la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Ahí al fondo vemos también trabajos en la fachada, ahora lo veremos cuando pasemos por ahí. Mientras tanto se pone en verde y cruzamos. ¿Qué me dices, Rodolfito? ¿Que quieres que te perdone? ¿Qué? Mira, me has hecho mucho daño, ¿eh? Ya veremos a ver qué ocurre, pero bueno, me lo voy a pensar. Es que está Rodolfito aquí hablándome, ya sabéis que está en este lugar, así que no sé qué hacer. Esta noche lo pensaré con la almohada. Bueno, pues bienvenidos a la esquina de la Torre B. Aquí vemos todavía este material que tienen que seguir colocando en las nuevas puertas, al menos en estas nuevas estructuras que tenemos ahora mismo en pantalla, donde podemos observar que ahí sigue una plataforma articulada azul, como el mar y el cielo azul, y que luego veremos muy bien desde esta ubicación, que es cuando accedemos al interior. También podemos ver las nuevas lamas en vertical que se han ido colocando en ese sector de la Torre B, y hay gente que me pregunta que si estos carteles que tenemos en las torres son provisionales o definitivos. Según los renders y según fuentes oficiales, no son fijos, por lo tanto son provisionales. Lo que pasa es que hasta que la gente se acostumbre, o hasta incluso por el tema de las obras, lo habrán puesto en las diferentes torres, en este caso en la Torre B, y al fondo tenemos también en la Torre C. De momento contamos que es provisional, ya veremos a ver. Ayer vimos 3 sectores al descubierto en la esquina de la Torre C. Hoy podemos ver cómo están completando ese sector más cercano a la parte central. Ahí tenemos la fachada oeste, ahí podemos visualizar cómo está quedando, y la esquina de la Torre B, que la vamos dejando atrás poco a poco. En la parte superior no tenemos grandes novedades. Ya sabéis que tienen que colocar las letras, la guinda al pastel, a esta pedazo de obra que lleva desde el 2019 en activo, así que tienen que colocar esas letras para el nuevo Bernabéu, que veremos a ver qué es lo que colocan. Hace poco hicimos un vídeo aquí en el canal comentando las posibles letras y palabras que iban a colocar, a ver si acertamos, y lo vemos dentro de poco cómo lo instalan en esta ubicación. Seguimos, recuerda dejar el like y suscribirte. Ahí vemos cómo han ido despejando toda esta zona de esa base de hormigón, de esa plataforma y de esas casetas, de esas oficinas improvisadas y provisionales, y han ido dejando toda esa zona de Castellana completamente despejada. Ayer vimos también cómo en este lugar depositaban todas estas piedras para seguir con los trabajos en la zona de Castellana. Ahí vemos al fondo un cubilote de hormigón, no sabemos es que lo han dejado ahí para llevárselo o para trabajar en toda esta zona de Castellana, donde tienen que pavimentar, tienen que arreglar y modificar todo ese suelo que tenemos a día de hoy, que es un suelo más bien de obra. Bueno, ahí tenemos también la fachada norte del lateral oeste. Hemos visto al principio del vídeo cómo estaban los pedazos de cracks en uno de los sectores, una de las columnas
donde a día de hoy vemos ya las nuevas lamas que están instalando. 1, 2, 3, 4, 5. Como Jude Bellingham. 5 lamas han colocado en este momento que estoy grabando. Vamos a seguir avanzando, no veo grandes novedades. Ahí tenemos las puertas de accesos, sin novedad alguna, así que no hace falta que suba a mi oficina privada que tenemos en la zona norte de Castellana. Desde aquí lo vemos muy, pero que muy bien. Así que seguimos avanzando. Lo que sí veo es movimiento también en la esquina de la Torre C. Están colocando nuevas lamas en vertical para seguir rodeando, para seguir envolviendo los anillos de la Torre C. Ahí lo podemos ver. Han colocado ahora mismo una lama, perdón, una en femenino. La verdad que hoy ya hace fresquete. Sí, ya llevo el abrigo y todo. Venga, decidme resultados para el partido de hoy. Ayer fue un momento muy gracioso de Carlo Ancelotti en la rueda de prensa, que claro, él iba con la idea de dar la alineación si algún periodista se lo preguntaba, y resulta que nadie se lo pregunta. Eso es la ley de Murphy, ¿no? De Murphy's Law. Se rió y la verdad que Ancelotti es un tío dicharachero, es un tío gracioso, y sobre todo se está viendo en las ruedas de prensa. Yo lo que pienso es que hoy debería sacar una alineación equilibrada. Con equilibrada me refiero de que debe pensar en el clásico del sábado. Ya sabéis que es muy importante el clásico del sábado, aunque bueno, no tenemos ni una oportunidad porque siempre jugamos contra 12, es así de claro. Pero bueno, vamos a seguir luchando contra todo y contra todos. Aún así, lo que digo, yo creo que hoy debería pensar también en el clásico. Es verdad que es un partido de Champions, no vamos mal, tenemos que ir a por el pleno, pero si vamos ganando 2-0, bueno, 0-2, creo que debería quitar, por ejemplo, a Jude Bellingham o a Vinicius en el minuto 60 o 70 y darles descanso para el sábado. Así que me podéis dejar aquí en los comentarios qué alineación creéis que sacaría, o hasta incluso también el resultado, ¿no? Bueno, pues poco que decir de la parte de Castellana, no hemos visto prácticamente nada, solamente están intercambiando esas lamas en la zona del lateral oeste, en esta parte de la fachada. Ahí tenemos otra perspectiva de esa zona de ahí, y vamos a seguir hacia el fondo norte y Rafael Salgado. En la parte superior no vemos grandes novedades, seguimos viendo toda esta zona a falta de recibir nuevas lamas de cierre. Ya hemos visto la grúa encargada de subir esas lamas en la esquina de la Torre B, así que tendremos que esperar un poquito más. Mirad cómo se mueven las nubes. Qué bonito, ¿eh? Mira. Cómo se mueven las nubes. Bueno, sigamos. Es verdad que se ha ido el calor, que por fin, porque estábamos en octubre con un calor que era insoportable. Ya por fin tenemos, entre comillas, el invierno aquí en Madrid. No está haciendo tampoco el frío que suele hacer en invierno, pero por lo menos ya han bajado las temperaturas, que se agradece, porque es que ya os digo que estábamos en octubre con 30 grados. Trabajos en las puertas de accesos aquí en la esquina de la Torre C. Vimos en estos últimos días cómo empezaban a colocar esas hojas en vertical en esta puerta de acceso, en la parte superior, y en la parte inferior han empezado a colocar, pero no han terminado todavía. Lo que también continuaron es la colocación de esas hojas en vertical rodeando, envolviendo la esquina de la Torre C. Ahí lo vemos. Estas son las lamas que vimos el otro día y que tienen que colocar de forma contigua hasta llegar a ese pilar. Seguimos, continuamos. Bienvenidos al fondo norte. Como podemos observar, en este hueco aún no han empezado a tapar la fachada. ¿Y qué hace este? Es un pedazo de crack de La Bodega, ese bar que tenemos en la esquina de la Torre C, que muchas veces he hablado de él. Aquí estamos en el fondo norte, seguimos viendo estas lamas acopiadas en la parte central, justo enfrente de las puertas 33, 31 y 29. No tenemos más novedades que comentar, así que nos vamos a ir directamente ya al lateral este y Padre Damián. Tenemos también esta grúa del elenco de Aguilar. Estará descargando material en la parte superior, en la zona del Skywalk, también como en la esquina de la Torre B, y toda esa parte, pues bueno, que hemos visto cómo colocaban las mamparas. También podemos ver en la puerta 45 ese banner LED y ese material al fondo, que son paneles de pladur, por lo que parece, que tienen que seguir metiendo e introduciendo
al interior. Aquí tenemos una plataforma de tijera hiper mega grande, imagino que será para trabajar en las puertas, justamente en las zonas de las pantallas informativas, y nos vamos hacia el lateral este. Seguimos viendo trabajos en la parte de Padre Damián. Ahí tenemos los nuevos paneles de barandilla, se han ido colocando en esta zona, en esta terracita del nuevo edificio. Ahí podemos ver las puertas en la parte norte de Padre Damián, que no tenemos nada de movimiento, y vamos a ver la parte central. En este momento están desarmando un armario, esos armarios de esas lamas que están subiendo ahora mismo en la parte inferior de la fachada. Ya están cerrando la parte inferior de la fachada, ahí lo podemos ver. Ahí tenemos a los pedazos de cracks. Imagino que seguirán colocando en el día de hoy de forma contigua en toda esta zona, justo en la parte superior del palco de honor, para ir cerrando también esta parte de fachada en su parte más inferior, toda esta zona de aquí. Así que por fin, muy buenas noticias. Ya estando en la plaza de Sagrados Corazones, aquí vemos como camiones desaparecen de la zona después de haber descargado todo el material que corresponde. Ahí seguimos viendo los palets con esas losas de granito, y aquí a la derecha, ahora lo veremos si es que el camión sale, tenemos justo detrás lo que vimos ayer, todo este cúmulo de nuevo material, todos esos nuevos bancos que van a seguir colocando en la zona de la plaza de Sagrados Corazones. Ahí lo podemos ver, que no son pocos los bancos, madre mía. Así que seguimos avanzando hacia el fondo sur. Aquí vemos desde Concha Espina ya esa parte inferior de la fachada con esas nuevas lamas. Vamos dejando atrás la plaza de Sagrados Corazones y el lateral este, y entramos ya en el fondo sur, donde también podemos observar que están colocando lamas en este hueco que tenemos más cercano a la Torre A. Vamos a ampliar un poquito para que lo veáis. Han colocado hasta la parte central con esas nuevas lamas que hemos visto estos días como dejaban acopiadas en esta zona de aquí. Y que, por cierto, mirad todos los armarios que tenemos para seguir colocando todo este material. Seguimos viendo la Torre A, esos anillos de la Torre A. De momento no hay novedades, no han empezado a cerrarla. Vamos a ampliar, ahí lo tenéis. De momento no han empezado a colocar esas lamas en vertical. Bueno, pues bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy martes 24 de octubre del 2023. Aquí estamos con todos estos trabajos que se están ejecutando en esta zona del fondo sur. Vimos cómo demolían y a día de hoy ya están empezando a colocar la ferralla para crear esa losa, ese suelo en estas galerías internas, en estos pasillos de esta parte del primer anfiteatro del fondo sur. Seguimos accediendo. Ojo, porque accedemos. No me dejes mal, por favor. No me dejes mal y enciéndelo. Enciéndelo, por favor, te lo pido. Voy a quedarme así porque acabo de ver cómo en la parte superior se encendía. Imagino que están haciendo pruebas en la parte del videomarcador. No, tío, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Enciéndelo, por favor, si lo acabo de ver. Vamos. Vamos, esto es como esperar a que salga un relámpago del cielo, ¿no? No me lo puedo creer. Cuando pause el vídeo seguro que lo encienden. No, 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 no. Ha sido en esta parte de aquí y ha sido un color blanco. Ha sido un color blanco. Están haciendo las pruebas en la parte del videomarcador en la zona norte. Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte y vemos si se enciende. Todo tiene su lógica, es por eso que colocaron esas redes anticaídas azules que vemos en la parte inferior de las pantallas del fondo norte. También vimos en el día de ayer en el interior cómo desplazaban las terchas del fondo norte también y las retiraban un poco de la zona del parking norte. Así que es por eso que están haciendo las pruebas definitivas del videomarcador 360 grados en esta parte del Santiago Bernabéu. Vamos a ver si tenemos algo de suerte y si no, seguimos accediendo para ver las novedades. Mira, 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 mira.
Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. En este caso, en la parte superior. En las filas superiores. Antes no había visto esto, ¿eh? Antes no había visto esto. Había visto como una franja blanca más cercana al lateral oeste. Están realizando las pruebas en la parte superior. ¿Ves? Yo sabía que había visto algo. Venga, seguimos grabando. Vamos a pararnos un segundo en esta zona, en este vomitorio, porque desde aquí se ve perfectamente el tercer anfiteatro del lateral oeste, donde están empezando ya a colocar los nuevos asientos. Miradlo, ahí, en este sector ya tenemos una parte con los nuevos asientos. En los otros, vamos a ver si han colocado los soportes. Aquí están colocados los soportes, pero en estos sectores de momento no han empezado a colocar los soportes, ni mucho menos los asientos. Bueno, nos acercamos también a este lado del Santiago Bernabéu, esta ubicación donde estamos ahora mismo, que desde aquí podemos ver algún que otro sector también de la parte central del tercer anfiteatro del lateral oeste. Creo, o al menos si la vista no me falla, aún no han empezado a colocar los soportes. Imagino que lo que estarán haciendo es crear los orificios para instalar los anclajes. Y en la parte superior también vemos trabajos en la línea de palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro. Esos andamios, esos paneles de cristal en vertical, los opacos y los transparentes. Eso es lo que podemos ver desde esta ubicación. Desde esta esquina de la Torre B también podemos ver esas nuevas lamas que conectan la esquina de la Torre B con la parte de la fachada sur. Ahí tenemos esas tres lamas que hemos visto también en el exterior, y aquí seguimos viendo también los trabajos en las nuevas estructuras de acceso hacia el interior por la Torre B. En estos precisos instantes la grúa de Aguilar se está desplazando otra vez hacia otra ubicación. Ahí vemos cómo se mueve. Algo también que tenemos que decir en el vídeo de hoy es que mirad cómo están cerrando toda esta parte de aquí, poco a poco. También vimos cómo creaban esas franjas que a día de hoy ya están cubiertas de toda esa arena, todas esas piedras que han ido echando, y ahí están, a ver, están taladrando para seguir anclando todas estas nuevas estructuras que poco a poco iremos viendo, menos el exterior desde esta ubicación. Ahí tenemos la zona de Castellana, mirad todas las lamas que tenemos en esa parte más cercana a la Torre C, esas lamas que están subiendo, ya sabéis, en la zona de la fachada oeste. Vamos a ver si tenemos algo inquietante, algo que podamos decir ¡wow! Novedades in the nights, pero de momento, bueno, pues la parte de Castellana mucho movimiento, pero poca novedad respecto al día de ayer. Seguimos accediendo. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy martes 24 de octubre del 2023, martes en el que el día de hoy juega el Real Madrid, el rey de Europa, en Portugal, para seguir con esa racha de victorias en la Champions League. Mientras tanto nosotros seguimos viendo las novedades del interior. Bueno, pues como vimos en el día de ayer y como hemos comentado en el día de hoy, ahí podemos ver las cerchas del lado norte. Las han desplazado, las desplazaron en el día de ayer un poquito hacia la parte central, dejando ese hueco para hacer las pruebas correspondientes en las pantallas que tenemos colocadas en la zona norte del videomarcador, que yo creo que según vayamos grabando en el interior podremos ver las diferentes pruebas que van realizando. También veo bastante movimiento en las pantallas que tenemos en el lateral este. Imagino que aún no se encenderán porque faltan por colocar en estos sectores, y también en el sector más cercano al fondo sur, esta parte de aquí. Y ya una vez que estén colocadas todas esas pantallas,
veremos cómo instalan esas pantallas también en las zonas curvas. En la parte del fondo sur con el lateral oeste, fondo sur con el lateral este, fondo norte con el lateral este y fondo norte con el lateral oeste. Veremos a ver si lo realizan en este parón antes del partido contra el Rayo Vallecano el día 5 de noviembre. Bueno, puedo ver que han colocado bastantes asientos, ya podemos ver todo este sector como vimos en el día de ayer, toda esta esquina del fondo sur con el lateral este, donde ya tenemos prácticamente todos los asientos a falta de una o dos filas en esa zona de tribuna. Ya sabéis que en la parte de tribuna del fondo sur estaban colocando esas guías para posteriormente colocar las mamparas, como han hecho en muchas de las partes del bowl del Santiago Bernabéu. No me quito de la cabeza el poder estar pendiente de esas pantallas que tenemos en el lado norte. Estaré con un ojo observando las novedades del interior y el otro también observando este vídeo marcador en el fondo norte. Bueno, pues como podemos observar, ahí tenemos la losa del terreno de juego totalmente despejada, no tenemos ninguna bandeja y hasta incluso la tapa del hipogeo está totalmente cerrada en su sitio, tapando el invernadero del Real Madrid, que como podemos observar está totalmente apagado. Ahora mismo no están haciendo pruebas en la bandeja más cercana al exterior. Y otra cosa que os quería enseñar es la zona de la grada abatible, que de momento esas plataformas que ya sabéis que quitan para crear esa entrada, ese acceso de maquinaria hacia la losa del terreno de juego, sigue estando presente. No sé si es que van a realizar trabajos en toda esa zona, pero ahí podemos ver cómo está totalmente acordonada. Imagino que por seguridad, y es por eso que a lo mejor no puedan quitar. Están sonando los carros ahora. Es por eso que no puedan quitar esas plataformas para que puedan entrar, en este caso, la maquinaria. Ahí siguen realizando las pruebas, ese video mapping de todas esas pantallas que tenemos ya instaladas en el fondo norte desde el verano. ¿Os acordáis, no? Como desde el verano tenemos todas esas pantallas, tanto en la parte norte como en la parte sur. Parecen diferentes banderas, ¿verdad? Tienen que probar todos los colores, todo el sistema cromático para corroborar que todas esas pantallas estén al 100% buenas. Bueno, lo que decíamos, ahí tenemos la tapa. Es posible que estén desplazando los carros, sigan con las pruebas del césped retráctil. En el caso de que veamos los carros aparecer por la zona de las celosías, no os preocupéis que lo saco aquí en el canal. Bueno, vamos a comenzar por el lado norte, por el fondo norte del Santiago Bernabéu. Ahí tenemos la grada baja, grada alta, primer anfiteatro, segundo anfiteatro, tercer anfiteatro y cuarto anfiteatro. Hemos visto estos días cómo empezaban a pintar esos pasillos antiguos naranjas y ya en el día de hoy son totalmente grises, todos y cada uno de ellos. Vamos a acercar un poquito la mirada para que lo veáis. Ahí está. Esos pasillos que ya son grises, a falta de retirar, como ya bien sabéis, esos antiguos asientos que tenemos todavía vigentes en esa zona, retirar los antiguos, lo que decíamos, y colocar los nuevos. La parte del primer anfiteatro no observamos, al menos no observo novedad alguna. Algunos asientos tapados, protegidos, y otros, los más cercanos al lateral oeste, no están protegidos. Ahora veremos la parte del lateral este, porque parece que tenemos novedades en esa línea de palcos entre el primer y segundo anfiteatro, así que ahora pasaremos a verlo. Ahí tenemos el segundo anfiteatro del fondo norte. Como podemos observar, de momento no han empezado a retirar los antiguos asientos, falta de retirarlos. Ya vemos que están pintados los pasillos ya de ese gris del nuevo Bernabéu, y todavía no han retirado los antiguos. Tercer anfiteatro y cuarto anfiteatro, seguimos viendo también los antiguos asientos, también seguimos viendo los antiguos pasillos con ese color naranja peculiar del Clásic Bernabéu, y poca novedad también en toda esa zona. Vamos a ampliar en esta esquina, porque ahí sí tenemos un andamio colocado, siguen con esos paneles definitivos. Vamos a ver si el palco que faltaba... No. Bueno, aquí falta todavía por colocar esa
barrera metálica. A ver. Se está abriendo la tapa. Se está abriendo la tapa. Sí, se está abriendo. Bueno, pues siguen con las pruebas del césped retráctil. Por eso escuchábamos los carros. Mira, 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 mira. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Si no lo habéis visto podéis retroceder en el tiempo, aquí en el vídeo. Pero se han visto los elevadores cómo ascendían. O al menos eso me ha parecido, ¿eh? Veremos a ver si sacan de nuevo las bandejas. Así que es por eso que a lo mejor no han retirado esas plataformas que conectan con la parte de la grada abatible. Aparte de que están trabajando en toda esa zona y por seguridad no podrán quitar ni pasar por ahí, pero bueno. Seguimos viendo cositas. Ya sabéis que en el cuarto anfiteatro tienen que seguir intercambiando esas vallas blancas en esas nuevas estructuras en la parte más superior para colocar esos paneles metálicos para el cierre de la grada. Ahora veremos el lateral este porque va muy avanzado, ¿eh? Va muy avanzado, así que ahora lo veremos. De momento aquí en el fondo norte no va muy avanzado, es que ni siquiera han colocado algún sector que otro. Pero bueno, imagino que en ese sentido no habrá muchas prisas. Hay cosas más importantes. Dejarán momentáneamente las vallas blancas de la obra y ya en un futuro muy cercano pues empezarán a colocar esos paneles metálicos. Siguen con las pruebas. Voy a intentar sacar así de fondo pues las pruebas del videomarcador, aunque bueno, cuando veamos el fondo sur no lo veremos muy bien, pero bueno, intentaremos estar al tanto de lo que va ocurriendo. Y también la esquina del fondo norte con el lateral este. Ayer vimos cómo empezaban a colocar esos paneles definitivos para el cierre también de ese Skybar, ese restaurante panorámico que tendremos en esta zona del Santiago Bernabéu. Y es verdad que tienen más preparados ahí, pero solamente han colocado lo que parece ser dos, bueno, 1, 2, 3, cuento 4. Cuento 4. Vamos a ver el otro lado. A ver si han colocado en ese lateral. Bueno, no se ve muy bien, solamente se ve la parte frontal, pero esperemos que vayan por buen camino y hayan colocado alguno. Ahí tenemos también todo ese material que han ido colocando en esa parte de la terraza que conecta con el Sky Bar. Dejamos el modo gran angular, seguimos escuchando el movimiento de los carros, el sonido de los carros también, y vamos a ver si se abren las celosías y sacan las bandejas. Ahora lo veremos. Ahí tenemos el lateral este. Quiero recordaros también que podéis dejar un buen me gusta, suscribiros también y activar la campanita para que YouTube os avise de los vídeos y directos que vamos haciendo aquí en el canal. Ahí tenemos lo que decíamos antes, esos nuevos asientos que están colocando en estos sectores de la grada baja y grada alta del lateral este, donde ya podemos ver cómo están instalados todos esos soportes en este sector central para ya instalar los nuevos asientos. Aquí lo que veo en este de aquí, en esta esquina, en este quesito, es que han colocado nuevos asientos, pero faltan soportes por colocar. Ahí lo podemos ver. Imagino que los anclajes estarán listos, pero los soportes aún no están en su sitio. Pero bueno, eso se coloca rápido. Este también, que es un nuevo sector con nuevos asientos. Ahí vemos los plásticos protectores. Avanzamos un poquito más. Ahí tenemos la zona de los banquillos y tenemos ese carro eléctrico que tienen los pedazos de cracks de la empresa que instala el videomarcador. Las pantallas del videomarcador tienen preparadas más. Veremos a ver cuándo siguen y reanudan todos esos trabajos de colocación de pantallas, en este caso en la estructura del lateral este. Ahí tenemos lámparas para el cuidado del césped y también estos nuevos sectores con los nuevos asientos que ya vimos en el día de ayer que habían completado toda esa zona, excepto la parte de la grada abatible, esta que tenemos en pantalla ahora mismo y que de momento pues no han empezado a tratar, no han empezado a instalar los nuevos asientos.
antes del 5 de noviembre, no os preocupéis, don't worry and be happy, que tendremos los nuevos asientos colocados en esa grada abatible. Ahí vemos cómo salen los carros. No he visto más pruebas en el videomarcador. Están saliendo lentamente, muy lentamente. Venga, seguimos viendo cositas del lateral este. La verdad es que temo un poco por mi vida porque están picando justamente encima de mí y espero que no me caiga alguna piedra en la cabeza, porque estoy viendo que aquí hay piedras. Míralo, hay piedras. Mira, 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 mira. Así que sé que algún... ¡Hola! Y mira ahí. Esa es considerable, ¿eh? Bueno, rezad por mí. Seguimos viendo cositas. Bueno, hay gente que no quiere rezar por mí porque no quiere que exista, pero aún así ve mis vídeos. Pero bueno, yo seguiré dando guerra a todo lo que pueda. Seguimos, avanzamos. Ahí tenemos la línea de palcos que hay entre el primer y segundo anfiteatro. En la parte superior vemos cómo brillan esas nuevas mamparas, esos nuevos cristales que ya sabéis que colocan y que instalan en las nuevas terrazas, esos nuevos techos que han ido creando encima de los palcos. Ahí tenemos las mamparas en algunas estructuras, en algunos habitáculos ya colocadas, perdón. Y quiero que veáis toda esta parte de aquí porque la semana pasada aún no teníamos cristales y ya en el día de hoy vemos cómo pues empieza a progresar toda esa instalación de esos cristales, esas mamparas que tienen que seguir instalando en esas nuevas estructuras. Ahí podemos ver las X, indicio clarísimo de que han colocado ahí material y que obviamente la gente sepa, los trabajadores sepan de que se ha colocado un cristal en la zona. Vamos a seguir subiendo, en este caso nos vamos a la línea de palcos entre el segundo y tercer anfiteatro. Ahí vemos todo ese pladur, esos paneles de pladur que han ido colocando en el interior. Hemos visto estos días atrás cómo lo dejaban acopiado y ya en el día de hoy podemos ver, no muy bien, pero bueno, nos podemos hacer una idea de cómo van creando todas esas paredes, todas esas estructuras en el interior de esos nuevos palcos. Y también a falta de colocar, por supuesto, las mamparas en esa línea de palcos. Están sonando las celosías. Creo que se están abriendo, a ver. Sí. Sí, estas no. Pero allí se han empezado a abrir. Ahí lo podemos ver. Han desplazado la tapa. Y están moviendo también las celosías. Así que es posible que veamos otra vez el baile de nuevas bandejas. Bueno, de las bandejas a la losa del terreno de juego. Espera que no me lo puedo creer, ¿eh? Espera que no me lo puedo creer. Mirad cómo se ve el interior. Mirad cómo se ve el interior. Las diferentes luces que tenemos para el mantenimiento del césped en el invernadero, que vemos claramente como la novia de Piqué en estos precisos instantes. Mirad cómo cambia. He de decir que en el vídeo se ve más oscuro el color que en la vida real, porque lo estoy viendo con mis ojos y se ve más oscuro en el vídeo que en la vida real. Pero esto es una auténtica obra de arte, ¿eh? Es increíble ver esto día sí y día también, porque es que no me acostumbro a seguir flipado, ¿eh? Madre mía, qué barbaridad. Wow. Y siguen con las pruebas del videomarcador. Una cosa muy curiosa que siempre sucede con las celosías es que siempre se queda una en tierra. Una en tierra es un decir, ¿eh? Siempre sucede que se queda alguna celosía sin desplazar. Bueno, seguimos viendo cositas. Ahí podemos ver cómo siguen con las pruebas del videomarcador. Nos vamos al tercer y cuarto anfiteatro del lateral este. Reanudamos la marcha. Y esto es lo que os quería comentar. En la zona del cuarto anfiteatro, mirad cómo están tapando ya
toda esa parte superior con esos paneles metálicos, el cierre de la grada en la parte más superior, y mirad también esa zona donde podemos ver cómo penetra esa tubular de la viga corona con esos paneles metálicos. Mirad cómo avanza, ¿eh? Están saliendo los carros por las celosías que hemos visto ahora. Qué cosas más raras, ¿eh? Mirad cómo van cerrando toda esa parte superior del cuarto anfiteatro. A ver si con un poquito de suerte para el partido contra el Rayo Vallecano tenemos todos esos trabajos del cuarto anfiteatro del lateral este realizados al 100%. Ahí al fondo también podemos ver el paseo 360 grados, donde aprovechan a seguir dejando material para seguir con el proceso de ejecución de ese gran paseo que va a tener el nuevo Bernabéu. Bueno, seguimos viendo esa zona porque la verdad que me he quedado paralizado al ver otra vez el interior. Lo que decíamos, esta parte del fondo sur, bueno, el lado sur del lateral este, donde ya sabéis que va un poquito más retrasado que la zona norte. Vamos a sacar también las ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro. Vimos cómo trabajaban y completaban prácticamente al 100% esta zona del tercer anfiteatro. Ahí podemos ver la parte superior, cómo siguen trabajando en toda esa zona, y vamos a ver también la zona del fondo norte, donde han empezado también a colocar esos paneles en el tercer anfiteatro. Ahí lo podemos ver, ese cierre estéticamente de las ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro, tanto en el lado norte como en el lado sur. Dejamos de nuevo el modo gran angular y nos vamos a ir a ver el fondo sur del estadio Santiago Bernabéu. Ahí podemos ver cómo han sacado esos dos carros que os comentaba antes, que no hemos visto. Los han dejado en la losa del terreno de juego, es por eso que no han sacado esas celosías. Vamos a empezar por la zona de tribuna. Ahí podemos ver esas nuevas mamparas. En la parte inferior también tenemos esas nuevas guías. Este sector ya lo han completado. Ahí podemos ver las guías, pero aún no han colocado esas mamparas de separación entre la zona de tribuna y ese pasillo de la grada alta, esta parte de la grada a animación. Pero bueno, tienen ahí todo ese material preparado para instalarlo. Ahí lo podemos ver. Las guías primero y después ya la colocación e instalación de esas pantallas de cristal que tienen que seguir colocando. Primer y segundo anfiteatro, nada que comentar, al menos no veo nada visible desde aquí que se pueda comentar. Imagino que seguirán trabajando en el interior. Segundo anfiteatro, ya con los nuevos asientos. También este sector que veíamos cómo faltaban por colocar los nuevos asientos. Ya lo tenemos, bueno, no todas las filas cubiertas, pero sí la gran mayoría, sí, un 98% más o menos de esos nuevos asientos colocados ya en ese sector. Y también nos faltaban unos pocos asientos en este sector de grada más cercano al lateral este, donde a día de hoy seguimos viendo que faltan por colocar dichos asientos. Mirad cómo se refleja. Mira, 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 mira. Mirad cómo se refleja, que me acabo de dar cuenta. Mira, mira, mira. Digo, algo brilla por ahí. Y es que es el videomarcador del lado norte que refleja en los cristales de los palcos del fondo sur. Esos cristales, esos nuevos habitáculos, que esperemos que estén listos cuanto antes. Y vamos a pasar a ver también la zona superior del cuarto anfiteatro del fondo sur. Mirad cómo se va viendo ese proceso de colocación de esas pantallas metálicas, esos paneles metálicos para el cierre de la grada también, como van predominando en la zona. A falta de colocar todavía muchísimos faltan por colocar, pero bueno, no va mal, ¿eh? No va nada mal. Hasta aquí es donde han colocado esos paneles metálicos. Ahí han instalado y montado un sistema de andamios para seguir con todas esas estructuras. Bueno, pues nada mal, ¿no? Not bad, como dirían en inglés. Esperemos que dentro de poco empiecen con las pruebas en esta zona del videomarcador.
donde podemos ver esas redes anticaídas azules. Imagino que en cuanto veamos cómo se desplazan las cerchas del lado sur, pues empezarán con las pruebas también en el videomarcador, pero en la parte opuesta a donde estamos viendo en estos precisos instantes. Todas esas pruebas que se tienen que seguir llevando a cabo en todas las pantallas que estén del videomarcador. Así que estas son las novedades del interior y del exterior del Santiago Bernabéu. Hoy martes 24 de octubre del 2023. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, por favor dejen su like y suscríbanse para no perderse nada de lo que vamos subiendo. Así que muchas gracias a todos. Te dejo en la cajita de la descripción esas aplicaciones que te pagan por andar, WeWare y Macadano. Te dejo también mi código de patrocinio para que lo introduzcas y te sea más fácil el inicio con esas aplicaciones. Así que con estas preciosas imágenes del videomarcador 360 grados en el lado norte me despido momentáneamente y seguiremos estando al tanto de lo que va ocurriendo en la obra del mejor estadio del mundo y del mejor club del mundo. Muchas gracias y a la Madrid.